Primeramente, buenos días a todos. Muchísimas gracias por atender la invitación del seminario de la Academia de Ecología Aplicada del CIBNOR en la unidad Guaymas. Y pues muy especialmente agradecerle a la doctora Franco que haya aceptado nuestra invitación, haya decidido apoyarnos en esta actividad. Sobre todo, he de confesarlo, por diversas situaciones fue con bastante premura que se le hizo la invitación y tuvo a bien aceptarla. En este día, justamente la doctora nos va a presentar un tema que lleva por título Reinvéntate, cambiando hábitos con ciencia. He de decirles también, de comentarles que este tópico también forma parte de la agenda que se maneja dentro de la academia como parte o como un rubro del apoyo, orientación y acompañamiento psicológico que se brinda a nuestros estudiantes y a la comunidad en general también, por qué no decirlo tal cual es. Para esto, antes de iniciar el seminario, me voy a permitir leer una reseña de la doctora, la cual es la siguiente. Andrea Franco Moreno es bióloga marina egresada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, Colombia. Cuenta con una maestría en manejo de recursos marinos y un doctorado en ciencias marinas por el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional. Tiene además un postdoctorado en metagenómica por el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, el CICESE. Actualmente es CEO y coach en cambio de hábitos de la marca de salud y bienestar Reinvéntate y Health Coach en certificación por parte del Institute for Integrative Nutrition de Nueva York. Sin más, le daríamos la palabra a la doctora Franco. Doctora, tiene el micrófono. Adelante, por favor. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias. Gracias por estar acá y gracias por esa presentación. Bueno, buenos días. Allá son días todavía para todos. Como ya mencionaron, mi nombre es Andrea Franco. De profesión soy científica, bióloga marina, pero ya tengo 3 años que empecé a desviarme un poco, por decirlo así, hacia la salud y el bienestar, aplicando igual la ciencia, que es mi gran pasión, pero enfocada hacia la salud y el bienestar. Esto principalmente por un proceso que inició de manera personal, pero ahora pues se ha convertido en mi empresa y en mi causa, ¿no? Es principalmente compartir salud desde la ciencia pues dándole la importancia que a veces no se le da a este aspecto y que realmente, pues si nos ponemos a pensar, seamos científicos o tengamos la profesión que tengamos, pues si no tenemos salud, realmente no podemos hacer mucho, ¿no? Entonces, voy a empezar con la presentación. Bueno, Reinvéntate básicamente, pues es el nombre de mi marca. Por eso también quise mencionarlo de esa manera en esta charla. Y pues para empezar, listo. Bueno, empezar hablando de qué son los hábitos, ¿no? Y empezar mencionando que la mejor forma que tenemos nosotros de conocer cómo va a ser nuestro futuro se encuentra en identificar los hábitos que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Si queremos saber en cualquier aspecto de nuestra vida, bien sea en lo profesional, en la salud, en nuestras relaciones personales, en cualquier aspecto de nuestra vida, si queremos saber cómo vamos a estar en un tiempo, pues nada más tenemos que detenernos a pensar qué es lo que estamos haciendo ahorita para eso, ¿no? Y entonces ahí viene la pregunta, ¿cuáles son los hábitos que nosotros tenemos? ¿Son hábitos que nos van a llevar a tener esa vida que nosotros queremos o por el contrario nos están alejando un poco de eso? Esta pregunta se las dejo para que iniciemos con esta reflexión y para que a través de esta charla ustedes estén pensando y haciendo conciencia de qué son esos hábitos que tienen ustedes en su día a día. Pues bueno, ¿qué es un hábito? Un hábito básicamente es el resultado de una acción que repetimos frecuentemente de forma automática. Cepillarnos los dientes, bañarnos, alimentarnos, son cosas que no tenemos que
ponernos a pensar o que requieran un esfuerzo por parte nuestra para hacerlo. Ya son un hábito. Sabemos que nos levantamos y bueno, dependiendo de la rutina de cada quien, pero sabemos que nos levantamos, nos cepillamos los dientes, nos metemos a bañar. Hay cosas que ya hacemos en automático, no requieren esfuerzo, ¿no? Y entonces ahí quisiera mencionarles lo que es el bucle del hábito, es decir, cómo se instala un hábito en nuestra vida. Primero, hay una señal, ¿no? Hay una señal que le va a informar a nuestro cerebro qué es el hábito que debe usar. Entonces, por ponerles un ejemplo muy sencillo, ¿cuál puede ser una señal? No sé, pues cuando sentimos hambre, ¿no? Esa es la señal y pues eso le informa a nuestro cerebro pues, que tenemos que comer, básicamente. Y ahí entra la rutina, es decir, la acción que llevamos a cabo para, digamos que satisfacer esa señal que se está dando a nuestro cerebro. La rutina pues puede ser una rutina física, mental, emocional, espiritual, intelectual, lo que sea que hagamos, ¿no? En respuesta a esa señal. En este caso, pues si la señal es que me da hambre, pues ¿qué es lo que hago? Me alimento, ¿no? Y obtengo una recompensa por ello. En este mismo ejemplo, pues la recompensa, ¿cuál es? Pues que ya me siento satisfecho, ya se quitó el hambre, me siento lleno y me siento contento porque ya comí, ¿no? Y esa recompensa que obtenemos, pues es la que nos permite decidir si vale la pena o no que recordemos ese hábito. Una vez obtenemos esa recompensa, se vuelve a enviar la señal al cerebro, se hace la acción, es decir, la rutina, y nuevamente se obtiene la recompensa y básicamente ese es el bucle por el cual se instala un hábito en nuestra vida. Son esos tres simples pasos. Ahora, ¿qué pasa? Que tanto los hábitos ventajosos o los que puede que no sean tan ventajosos se van a instalar de la misma manera, van a funcionar igual. ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro no diferencia entre un hábito bueno o un hábito malo, ¿no? Para nuestro cerebro simplemente se instaló a partir de ese bucle y punto final, hasta ahí fue, ¿no? Y es por este motivo que un mal hábito o un hábito que no sea saludable o que no sea conveniente o ventajoso para nosotros es tan complicado en un punto, digamos que desaprenderlo y crear un nuevo hábito a partir de ello. Es por eso, porque en realidad nuestro cerebro no sabe diferenciar si es un hábito que nos va a servir o no. Por decirlo así, si tenemos el hábito de fumar, pues funciona con el mismo bucle. Se envía una señal a nuestro cerebro, ¿qué acción hacemos? Fumamos y obtenemos una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? No sé. A veces muchas personas fuman por disminuir el estrés, por ejemplo. Entonces la recompensa es que disminuyeron ese estrés. Entonces se sigue en ese bucle y para nuestro cerebro está bien porque simplemente se está satisfaciendo esa señal que se emite, ¿no? Entonces ahí, para seguir con la reflexión, si estamos pensando cuáles son los hábitos que tenemos en nuestro día a día, entonces ahora hay que pensar qué tan saludables son esos hábitos que yo hago todos los días. ¿Qué tan saludables son para mí? No para la sociedad, sino para mí. ¿Cómo, no, cómo me alimento? ¿Y me muevo o soy muy sedentario? ¿Cómo son mis pensamientos en el día a día? ¿O estoy en automático y ni siquiera sé en realidad cómo son mis pensamientos? No sé si son negativos, no sé si son positivos. No lo sé porque no me he detenido a verlo o a pensar. Todo esto también es para reflexión. Entonces, ya les expliqué el bucle de 3 pasos por el cual se instala un hábito en nuestra vida. Pero ¿cómo se forman finalmente los hábitos? ¿No? Básicamente, pues es una acción que repetimos constantemente hasta que se queda grabada en nuestra rutina, ¿no? Básicamente eso es lo que constituye un hábito. Ahora bien, no sé si ustedes han escuchado, a veces en algunos textos se menciona que un hábito se instala, digamos, en 21 días, que en 21 días nosotros podemos instalar un nuevo hábito, cambiar un hábito, no sé, cambiar, ¿no? Pero resulta que en realidad esos 21 días son, digamos que la primera fase para instalar un nuevo hábito o para cambiar un hábito que queremos cambiar. Digamos que en esa primera fase lo que hacemos realmente es romper con esa vieja rutina que teníamos o con ese viejo hábito.
Por poner un ejemplo, soy una persona sedentaria y quiero instalar en mi vida el hábito de hacer actividad física. En esos primeros 21 días lo que estoy haciendo es rompiendo ese viejo hábito del sedentarismo. ¿Y cómo lo rompo? Pues tomando la acción diaria de hacer actividad física, ¿no? Esa es, digamos que la primera parte. La segunda parte es la instalación. Es cuando se instala, digamos, ese nuevo hábito en nuestra vida, pero para esto se requiere que se generen nuevos caminos neuronales. Nuestro cerebro tiene que generar nuevos caminos neuronales para poder instalar ese hábito que sea parte de nuestra vida, pero obviamente eso para el cerebro es un esfuerzo, es un trabajo, implica energía. Y entonces pues, ahí es cuando podemos empezar a sentir agotamiento, porque estamos, digamos que, poniéndole un trabajo extra al cerebro, instalando este nuevo hábito, ¿no? Es algo nuevo para él. Y la última fase es la fase de integración. La integración es cuando ya nosotros consideramos que esa nueva acción se volvió automática para nosotros. Estamos bajo el ejemplo de que quiero instalar el hábito de hacer actividad física y dejar el sedentarismo. En los primeros 21 o 22 días, pues estoy destruyendo el hábito viejo. En los siguientes 22 días lo estoy instalando. Mi cerebro está generando nuevos caminos neuronales. Es un esfuerzo para mi cerebro, por ende para mi cuerpo y para todo, ¿no? Y en los últimos 22 días estoy haciendo esa integración. Ya se vuelve, digamos que automático para mí, ¿no? Pero tiene que haber una repetición constante durante ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que lo instalamos. Básicamente es esa la explicación. Y aquí en esta curva que les muestro, básicamente es una curva de aprendizaje de un nuevo hábito. Es una curva muy sencilla, en la cual se representa el tiempo contra el número de veces que se repite la acción. En este caso, los 66 días contra el número de veces que hice actividad física. Pues entre más lo repita a lo largo del tiempo, mi curva de aprendizaje va a aumentar hasta que llega a una meseta, que es cuando ya formé yo el hábito, cuando ya yo lo hago en automático. Digamos que esa acción repetida constantemente lo que va a hacer es grabarse en nuestro disco duro, por decirlo de alguna manera, y es por eso que posteriormente lo vamos a hacer en automático y ya digamos que después de que instalamos ese hábito ya no va a requerir un esfuerzo de nuestra parte, ya no hay ese desgaste energético para llevar a cabo la acción. Bueno, ahora la pregunta, ¿se pueden crear nuevos hábitos? ¿Por qué es tan importante esta pregunta y la respuesta a esta pregunta? Porque muchas veces pensamos que por diferentes circunstancias, porque no sé, porque nadie en mi familia hace actividad física, eh, no sé, no tengo el tiempo, no creo que yo pueda, porque muchas veces pensamos, lo primero que creemos es que no somos capaces, y eso nos tiende a pasar a todos y en muchos aspectos de nuestra vida, no solo en esto, ¿no? Entonces, ahí empezamos a dudar si de verdad podemos crear nuevos hábitos, pero la realidad es que sí se puede, y la cuestión es que seguramente no sea fácil, pero si aplicamos ciertos pasos que me gusta mucho relacionar con el método científico precisamente, seguramente lo vamos a lograr. Entonces, ¿cuáles son estos pasos? Así como el método científico, pues el primer paso es la observación. ¿En qué consiste la observación? Detenerme a pensar qué hábitos son los que yo tengo. ¿Si me sirven esos hábitos o no me sirven para lo que yo quiero lograr? Un ejemplo, yo quiero ser de aquí a 10 años una persona saludable. Los hábitos que tengo en este momento, ¿sí me van a permitir que yo en 10 años sea una persona saludable o me están desviando de eso? ¿Estoy haciendo cosas en mi día a día que me llevan a que sea saludable de aquí a 10 años? ¿O por el contrario estoy haciendo cosas que seguramente van a afectar mi salud a largo plazo? Esa es la observación. La segunda parte, pues la hipótesis. Si yo ya observé cuáles son los hábitos que tengo, ¿cómo estoy en este momento de mi vida? ¿Cómo estoy? ¿Voy hacia el camino que quiero o me estoy alejando del camino que quiero? Si me estoy alejando, perdón, del camino que quiero, ¿qué me llevó a ese punto? ¿Qué es lo que he hecho que quizá no me está ayudando para llegar a donde yo quiero? La tercera parte, pues, es la experimentación.
Si yo ya observé qué hábitos tengo, si identifiqué que quizá dentro de esos hábitos hay algunos que no me están ayudando con lo que yo quiero lograr, en este caso hablando de salud, si yo identifiqué que tengo hábitos que no son saludables, que no me van a permitir tener una salud óptima de aquí a 10 años, entonces pues quiero cambiar. Por ahí se empieza, por la intención. Listo, yo ya identifiqué que hay hábitos que definitivamente no me están funcionando y quiero cambiarlos. La intención puede ser por deseo o por obligación. Muchas veces es porque realmente nos nace y queremos hacer un cambio, pero otras veces es porque la vida nos obliga, básicamente. Y esto especialmente pasa cuando se trata de cuestiones de salud, cuando se presenta una enfermedad, cuando hay un diagnóstico médico fuerte, básicamente la vida nos está obligando a que hagamos un cambio, ¿no? Entonces, cuando eso pasa y hay una intención, pues entonces nos fijamos metas. Listo, tengo mi salud deteriorada. ¿Cuál es mi primera meta? No sé, si por ejemplo mi salud está deteriorada porque tengo sobrepeso, por poner un ejemplo, mi primera meta es quizá bajar un poco mi peso hasta llegar a un peso saludable, ¿no? Esa es mi primera meta, pero una meta tiene que tener además un tiempo. Entonces quiero llegar a un peso saludable en 6 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera es que nuestro cerebro lo va a interpretar y lo va a entender. Si nosotros lo dejamos simplemente en, quiero bajar de peso, pero hasta ahí, nuestro cerebro simplemente nos deja, ahí sí que sale, nos deja en visto y ya. Porque dice, ah, bueno, ella quiere bajar de peso en algún momento de su vida, pero hasta ahí. Pero si le ponemos tiempo y le ponemos unos pasos a seguir para llegar a eso, entonces ya nuestro cerebro entiende qué es lo que queremos hacer y de qué manera queremos hacerlo. Aquí también es importante que busquemos la manera de hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces podemos tener las mejores intenciones de cambiar nuestros hábitos, pero decimos, bueno, sí quiero, pero ¿cómo hago eso? No tengo ni la menor idea. Entonces ahí se vale buscar una guía. ¿Qué es una guía? Pues tanto puede ser una persona certificada en lo que nosotros queremos cambiar o una persona que tiene el resultado que nosotros buscamos. Y esta es una recomendación para cualquier cosa que se haga en la vida, en cualquier aspecto de la vida. Buscar a esa persona que tiene el resultado que yo quiero. ¿A qué me refiero yo con esto? Que a veces pedimos consejo, pues no sé, a nuestros familiares, al vecino, y está muy bien, pero lo primero que tenemos que pensar es, ok, si yo quiero tener una salud óptima, o quiero mejorar mi salud porque el médico me dijo que, no sé, tengo diabetes y tengo sobrepeso y necesito llegar a un peso saludable, y le pregunto a mi vecino que también tiene sobrepeso, pues quizá mi vecino no sea el más indicado para decirme cuál es el camino que yo puedo seguir para llegar a eso que yo quiero. A eso me refiero con buscar una guía que tenga el resultado que yo sí quiero. En cambio, si voy donde una persona que a lo mejor yo sé que tuvo un proceso similar y llegó a su objetivo y yo ahorita lo veo que tiene una salud óptima, entonces quizá esa persona sí me pueda dar una mejor guía al respecto. En eso hay que tener mucho cuidado porque sí pasa mucho y nos tiende a pasar a todos que buscamos ayuda no sé, en los más cercanos o la primera persona que se nos ocurre, pero muy probablemente esa primera persona que se nos ocurre pues no es la más idónea para darnos una guía, ¿no? Ya que tenemos esa guía, que tenemos los pasos a seguir para llegar a ese objetivo que queremos, pues ahí sí que entra como tal la experimentación, hacerlo, empezar a hacerlo. Empezar a hacerlo con la frecuencia suficiente, como les mostré en la diapositiva anterior, de acuerdo a la curva de aprendizaje, hacerlo con la frecuencia suficiente para que lleguemos a ese momento en que formemos ese nuevo hábito con las caídas que eso implique, porque no quiere decir que sea un proceso lineal ni nada por el estilo, ¿no? Hay subidas y bajadas, pero que lleguemos a ese punto de frecuencia en que ya lo instalemos como un hábito. Cuarto, la teoría. ¿A qué me refiero yo en este caso con teoría? Si yo ya experimenté, pues yo entonces ya puedo darme cuenta, bueno, si experimenté por el suficiente tiempo, ¿no? Definitivamente si experimenté por una semana, pues mis conclusiones, pues, ¿cuáles pueden ser? Seguramente no muchas porque no es el suficiente tiempo. Pero si yo ya experimenté el suficiente tiempo, entonces puedo saber qué me funciona, qué no me funciona, cómo me siento al respecto, qué me gustó, qué no me gustó, qué le cambiaría, tantas cosas, ¿no?
Y para eso es muy importante que casi prácticamente que llevemos una bitácora, un diario. Entonces, si yo estoy cambiando un hábito, empezar a escribir cómo me siento con eso, qué no me gusta, qué cambios noto, hacer como un seguimiento, tanto si ustedes tienen una persona que los guía al respecto como si son ustedes mismos, hacer un seguimiento de cómo va ese proceso, de cómo se sienten en ese proceso y al final de ese proceso. Esto porque es importante, porque al escribir, nuevamente digamos que esto permite que se imprima en nuestro cerebro esta información y que identifiquemos nuestros puntos fuertes y también nuestros puntos débiles, pues para seguirlos mejorando. Y quinto y por último, pues las conclusiones. Si yo ya observé qué hábitos quiero cambiar, si yo ya hice mis hipótesis de cómo estoy de acuerdo a esos hábitos y qué me llevó al punto en el que estoy, si ya experimenté haciendo repetidamente la acción que me va a llevar a cambiar ese hábito que quiero cambiar, si ya vi qué me funciona, qué no me funciona y cómo me siento al respecto, pues al final es sacar una conclusión. Cuando ya adopté un nuevo hábito, ¿qué puedo concluir yo al respecto? ¿Me sirve, no me sirve, qué ha cambiado? Si he mejorado, si me sirvió para lo que yo esperaba, si cumplí mis metas, las conclusiones. Y esas conclusiones nos van a permitir seguir, pero además darnos cuenta que si somos capaces de cambiar un hábito, pues somos capaces de cambiar muchos otros, ¿no? Entonces, básicamente seguir el método científico, pero para hacer un cambio de hábitos en nuestra vida. Ahora, importante saber cómo podemos impulsar un cambio, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, sí, el cambio de hábitos, muy bien, pero ¿qué o cómo se hace? ¿Qué haría que yo quiera hacer un cambio en mi vida? Básicamente son 5 cositas, 5 detalles. El primero es un detonante. ¿Qué es el detonante? Como les comentaba, puede que sea porque yo por gusto propio quiero cambiar algo en mi vida, porque me va a generar placer ese cambio, o bien sea porque, por ejemplo, me dieron un diagnóstico médico fuerte y es sí o sí que tengo que hacer un cambio porque si no me voy a morir, por poner un ejemplo extremo, ¿no? Básicamente los seres humanos nos movemos por dolor o por placer. Esas son las dos cosas que nos mueven, ninguna otra. Entonces tiene que haber un detonante, que puede ser dolor o puede ser placer. Segundo, identificar cuál es ese detonante para mí. ¿Por qué lo especifico de esta manera? Porque a veces pasa que vemos que alguien hizo un cambio en su vida, que está, no sé, saludable, que se ve muy bien, no sé, tantas cosas y decimos, ay, yo quiero, ¿no? Pero queremos hacerlo y quizá empezamos a hacerlo, pero en realidad no hemos identificado cuál es ese detonante para nosotros. Lo hacemos porque a la otra persona le funcionó, por ejemplo, pero en realidad no hemos hecho conciencia de cuál es ese detonante para nosotros y eso es importantísimo hacerlo, sobre todo para que podamos hacer un proceso que podamos mantener a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuál es ese detonante para mí? ¿Qué es lo que haría que yo haga un cambio en lo que yo considere que tengo que hacer un cambio? Tercero, muy importante, la motivación. La motivación es importante, pero aquí hay que tener cuidado porque la motivación es una emoción y como tal, al ser una emoción, pues sube y baja. No todos los días vamos a estar motivados, no todos los días vamos a tener la misma motivación, pero en ese, digamos que en esa primera parte, cuando queremos empezar un cambio de hábitos, es importante buscarla, bien sea buscando inspiración en otras personas, buscando compañía quizá en otras personas, que estén en nuestra misma sintonía y que nos inyecten esa energía que necesitamos para hacer ese cambio, ¿no? El cuarto punto es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad básicamente es elegir si hago lo que tengo que hacer o no. La cuestión con la fuerza de voluntad es que nos puede durar un tiempo, para cada quien es muy distinto, pero al final se va a desgastar, ¿no? Entonces, ahí también la motivación y la fuerza de voluntad son cosas que se pueden desgastar. Entonces es ahí donde entra la disciplina. La disciplina básicamente es hacer lo que tenemos que hacer así no queramos. Si yo sé que tengo que hacer, si yo tengo una meta y yo sé que tengo que hacer X acción por mi salud, porque si no lo hago, básicamente quedo en cama o me muero.
pues habrá uno o muchos días que yo me levante y diga, yo no quiero hacer esto, pero ahí entra la disciplina, yo sé que lo tengo que hacer, y entonces así no tenga ganas, lo hago, ¿no? Y esta es la manera en que podemos instalar un hábito. Ahora, ¿qué podría presentarse en el camino? Aquí les voy a mencionar algunas cosas, pero pues esto tiene toda una gama de cuestiones y es por eso que un proceso de cambio de hábitos es tan personal y tan individualizado, digamos, porque para cada quien la situación es muy distinta. Entonces, dentro de las cosas que podría presentarse, primero tenemos, por ejemplo, la ambivalencia, que esa meta que tenemos tanto nos atrae como nos repele, ¿no? A veces la amamos, la meta que tenemos, y a veces la odiamos. Yo, mi meta es bajar de peso, y hay días que yo me levanto y amo esa meta, pero hay otros días que digo, yo por qué me metí en esto, yo no quiero, ¿no? Y eso pasa todo el tiempo, ¿no? Estamos entre las razones para cambiar y las razones para seguir igual. Sé que tengo que cambiar por salud, pero al fin de cuentas no estoy ni tan enfermo como para tener que hacerlo, ¿no? Digamos, estamos en esa ambivalencia todo el tiempo. Otra cosa que nos puede pasar es la amotivación. Es decir, cuando actuamos puede que sí tomemos acción, pero lo hacemos sin causa alguna, sin intención, simplemente lo hacemos por hacerlo y ya. Como que hacemos, pero no tenemos una meta, no sabemos para dónde vamos, no, ni idea, simplemente actuamos en automático. Y aquí es donde entra la importancia de tener una meta definida, bien definida, porque una meta definida nos va a permitir tener un plan definido y eso va a hacer que la motivación dure por más tiempo. Otra cosa que nos puede pasar, o nos pasa todo el tiempo a todos los seres humanos, es la resistencia al cambio. ¿Por qué? Cuando a nosotros nos hablan de cambio, eh, es, digamos, que meternos en un terreno desconocido, en un viaje a lo desconocido. Para nuestro cerebro es eso. Para algunas personas hay mayor resistencia al cambio, para otras es menor, pero todos generamos resistencia al cambio, porque para nuestro cerebro eso emite una señal de alerta, de peligro. Y nuestro cerebro lo que quiere es protegernos del peligro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no sabemos qué va a pasar cuando cambiamos, ¿no? Es lanzarnos a lo desconocido. Para el cerebro eso es lanzarse a lo desconocido. Y además de que el cerebro va a intentar proteger, para él es trabajo adicional hacer un cambio, por lo que ya les comentaba que esto implica generar nuevas redes, nuevos caminos neuronales, y eso pues es un gasto energético para el cerebro tremendo. Y el cerebro siempre va a buscar el gasto energético mínimo. Entonces, pues para él es tremendo trabajo y siempre va a intentar pues hacer el mínimo gasto energético y aparte protegerse. Es por eso que se da la resistencia al cambio. Otra cosa es la negación. La negación es cuando puede que estemos en una, por poner un ejemplo, en una situación de salud pues no muy buena, pero pensamos que no tenemos que hacer cambios, que igual podemos seguir así y no hay nada que haya que cambiar, o pensamos que simplemente no vale la pena, que así cambiemos, vamos a seguir igual, ¿no? Ni siquiera lo intentamos, ¿no? No hay que hacer un cambio y ya. La otra es la minimización, es decir, disminuir las consecuencias o la gravedad de lo que estamos haciendo. Entonces, tengo un diagnóstico médico fuerte, me dicen qué es lo que me está causando eso, pero aún así no es tan grave, ¿no? Así puedo seguir viviendo y pues no es tan malo. O sea, sí estoy contento, aparentemente, ¿no? Entonces minimizamos las consecuencias de los malos hábitos que podemos tener. Y otra cosa, pues, que es la justificación, las excusas, no tengo tiempo, a qué horas, pero yo con tantas cosas que tengo que hacer, pero es que a mí yo no necesito eso. Eh, o sea, para excusas, hay tantas excusas como seres humanos en el mundo, ¿no? Entonces, la que queramos poner ahí es. Y todo esto se los menciono porque independientemente que hayan empezado a hacer algún cambio de hábitos o nunca lo hayan hecho, todas estas situaciones son cosas por las que hemos pasado todos nosotros en la vida en diferentes aspectos, ¿no? Incluso dentro de la misma ciencia. Todo esto lo podemos sentir incluso dentro de la misma ciencia. Y ahora, ¿por qué menciono aquí nuestro sistema de creencias? ¿Qué tan importante es nuestro sistema de creencias a la hora de hacer un cambio de hábitos?
Resulta que, bueno, las creencias son ideas o pensamientos que nosotros damos por verdaderos, ¿no? Que nosotros decimos, así es, y así están implantados. Son así. Y esas creencias afectan la percepción de nosotros mismos, de los demás, de quienes nos rodean, de lo que hacemos. Y no es que esté mal, cada uno tenemos nuestro sistema de creencias propio que viene dado pues de la crianza que tenemos, digamos que de la estimulación ambiental que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, está bien, ¿no? Pero entonces esas creencias van a determinar, digamos, la manera en que yo me percibo a mí mismo, que percibo al mundo, que percibo a los demás. ¿Qué pasa? Normalmente cuando queremos hacer un cambio de hábitos, nuestro sistema de creencias es cuestionado. Les voy a poner un ejemplo. No hay nada más que tenga que ver más con el arraigo cultural, por ejemplo, que la forma en que nos alimentamos. Y eso está implantado en nuestro sistema de creencias. Entonces, eh, si en mi familia me criaron, o sea, si en mi país es lo común y aparte en mi familia me criaron con que yo tengo que comer, por poner un ejemplo, pan en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, en el desayuno, la comida y la cena, pues así es. Y así crecí, y así me criaron, y así sigo, porque es mi sistema de creencias y así ha sido en mi familia todo el tiempo, ¿no? Y a la hora que yo quiero hacer un cambio de hábitos y entonces me doy cuenta, no, pues quizá yo tengo que bajarle al pan. Les estoy poniendo un ejemplo muy básico, ¿no? Pero es como para que se entienda a qué me refiero. No, pues tengo que bajarle al pan y comerme solo un pan al día. Pues nada más eso ya está retando a mi sistema de creencias porque es que yo vengo haciendo esto por año tras año, tras año, tras año, viendo esto en mi familia, me crié con esto, crecí con esto, en mi país lo común es esto. Entonces, de entrada, estoy retando el sistema de creencias. Otra cosa importante, y creo que lo alcancé a mencionar hace algunas diapositivas, normalmente creemos además que no somos capaces, que eso es para los demás, ¿no? No, pues esa persona sí pudo hacer un cambio porque es esa persona y tiene las características para poder hacer un cambio. Yo no las tengo. Yo no soy capaz de eso. Esa persona madruga a entrenar, por poner un ejemplo, porque es esa persona. Pero yo no sería capaz de hacerlo. Por X o Y motivo, porque no me gusta, porque no soy capaz, porque no puedo, porque, en fin, todas las creencias salen ahí, ¿no? O porque soy mala. No, yo ni para qué intento entrenar si soy malísima alzando una pesa, por poner un ejemplo. Pero en realidad nunca lo hemos intentado, sino que son las Bueno, creencias que tenemos implantadas en nuestro, pues en nuestro ser, ¿no? En nuestra mente. Pero realmente nunca hemos hecho ni el intento. Y gran parte de las ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, ese sistema de creencias es el que evita que iniciemos un cambio. Tanto el sistema de creencias de no soy capaz, no puedo, eso es para todos los demás menos para mí, como el sistema de creencias que viene arraigado desde nuestra familia, desde la sociedad, desde el país en el que vivimos, el sistema de creencias cultural. La mayor parte de las veces esto es lo que evita que nosotros iniciemos un cambio, ¿no? Porque además sentimos una presión social cuando lo iniciamos. Por ejemplo, un ejemplo muy típico, que puede ser a la vez un poco disruptor, es toda mi familia sufre de obesidad. Yo soy y diabetes. Yo soy obeso y tengo diabetes, por lo tanto, pues ¿para qué me voy a poner a hacer un cambio? Si es que toda mi familia sufre de obesidad y diabetes, es obvio que yo tenga obesidad y diabetes, como para qué me voy a poner a hacer un cambio si no voy a lograr nada, si es que todos somos así en mi familia. Ese es un sistema de creencias. Y al contrario, podríamos cambiarlo y pensar que si yo veo que en toda mi familia se presenta una condición de obesidad y diabetes, en vez de pensar que yo estoy condenado a lo mismo, podría cambiar eso y pensar que más bien es la invitación que me está haciendo la vida para que yo haga ese cambio, para que yo es el espejo que me están mostrando para yo no terminar en lo mismo, ¿no? Podemos cambiar ese sistema de creencias y pensarlo de esa manera. Quizá no estoy condenado a que me pase lo mismo que mi familia. Quizá esta sea la invitación para que yo cambie eso que yo he visto en mi familia a lo largo de todos estos años.
y sí se puede, además, ¿no? Si hay un componente genético importante, claro que sí, pero también hay algo que se llama epigenética y es que se dan esos cambios a causa de factores ambientales en este caso, como una buena alimentación, actividad física, una buena suplementación, meditación. Está comprobado científicamente por neurocientíficos buenísimos e importantísimos, de los cuales incluso si ustedes quieren les puedo compartir sus estudios. Eh, Está comprobado que este tipo de hábitos puede cambiar eh, esas enfermedades, puede reversar esas enfermedades y puede cambiar totalmente condiciones de salud que se creían perdidas, ¿no? Entonces, sí se puede, no estamos condenados. Más bien lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar ese sistema de creencias que tenemos. Entonces, pues básicamente en esta presentación que la hice de manera muy sencilla, traté de ser lo más breve posible. Esto era lo que les quería compartir. Normalmente me extiendo mucho más en estos temas, pero ahorita quería darles como lo más básico y lo más general respecto a cambio de hábitos. Espero que pues que haya sido clara, pero sobre todo espero que esto sirva para que quedemos como en ese acto de reflexión, de entender qué es lo que estamos haciendo día a día y si eso que estamos haciendo día a día realmente nos está llevando al resultado que queremos, ¿no? Entonces, pues básicamente esto es lo que les quiero compartir y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, doctora. Pues un tema muy interesante, además considero yo con bastantes aristas también, precisamente por algunos de los tópicos o puntos que mencionaba. Así Pues es. vamos a dar inicio. Tenemos suficiente tiempo para poder tener pues una sesión de preguntas, comentarios, observaciones o simplemente dudas que algunas personas de la audiencia deseen hacer. Así Para es. los que son su primera vez que nos acompañan, ya saben, la dinámica es solicitar la palabra mediante el chat o levantando la manita de la aplicación. Para eso voy a estar aquí atento, para quien solicite la palabra, con todo gusto proporcionársela y le puedan hacer la pregunta a la doctora. Así es. A ver. Selene, Mariel, ¿te gustaría abrir el micrófono, Selene, para hacer la participación de manera directa, si eres tan amable? Sí, buenos días. Muy interesante, muchas gracias. Definitivamente para nosotros como estudiantes, bueno, en personal, pues ayuda muchísimo esta charla. Yo tengo una pregunta en cuanto a fauna silvestre, por ejemplo. Ujú. Eh, ¿Se ha hecho alguna colaboración o usted ha hecho algún experimento con fauna silvestre que está bajo cuidado humano? Porque muchos tienden a decir que, bueno, los animales tienen, hablando de delfines, por ejemplo, tienen un comportamiento estereotipado y estrés, ¿no? Que hay por las condiciones de cautiverio. Entonces, el condicionamiento operante que hace que reciban un premio o comida por hacer trucos, eh, pues tienen esos comportamientos, pero también puede ser reversible, ¿no? De forma de que cambiando de ambiente, enseñándolos otra vez a utilizar su sonar, esto pueda cambiar. Muchos consideran que esto es un mito, pero se ha demostrado que es verdad, que sí se puede hacer y rehabilitar fauna. ¿Usted ha trabajado con fauna silvestre? Gracias, Selene, por tu pregunta. Yo directamente no he trabajado con fauna silvestre este tipo de temas, ¿no? Pero coincido totalmente con lo que comentas, aunque sí en muchas, en alguna literatura sí encontré yo que mencionaban que era como no se puede. En mucha otra literatura también he encontrado que sí, en efecto, se pueden reversar estas condiciones. Básicamente lo que yo te podría decir ahí es que, aunque no lo he hecho yo directamente en experimento con fauna silvestre, pienso que es igual el bucle para instalar un hábito que, como se los mencioné, el bucle de 3 pasos en la presentación. Entonces, un delfín, por decir, aprende a hacer sus trucos, pues porque obtiene una recompensa. Entonces, le llega la señal,
Él hace su pirueta, digamos, y le van a dar una recompensa por ello. El delfín aprende que va a tener una recompensa por hacer sus piruetas. Pues en este caso, pues de la misma manera se puede instalar otro hábito en ese delfín, en este caso que sería algo para rehabilitar, generando esa recompensa de la misma forma, es lo que pienso. Y es lo que se ha visto, pero yo personalmente no lo he experimentado ni trabajado con fauna silvestre. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Selene. ¿Alguien más que desee participar? Doctora Gracia, adelante, por favor. Hola, muy buenas pues tardes para nosotros, buenos días ustedes. Muy bonita plática, doctora Selene, la verdad, encantada de Sí, escucharla. Andrea. Perdón, sí, doctora Andrea, me quedé con Selene, con estudiante. Me quedé encantada, la verdad, se me hizo muy interesante la forma en la que, pues el peso que le da a la disciplina, ¿verdad? A la disciplina sobre las otras formas en que uno puede lograr ciertos objetivos, porque muy ciertamente la motivación se acaba o cansa. Pero la disciplina es uno de los motivos que muchas veces lleva a las personas a alcanzar metas muy grandes. ¿Por qué? Por el simple hecho de saber que se tienen que hacer con constancia, la gotita constante, ¿no? Que rompió la piedra, por ejemplo. Entonces, es una plática muy adecuada para nuestros estudiantes. Ahorita en estas condiciones de pandemia, el tema de la disciplina se volvió bien complicado. Yo lo veo, tengo 3 hijos, los esquemas que teníamos tradicionales, lo que sabíamos hacer, lo que era nuestra disciplina, todo eso se rompió y como que estamos reinventando de nuevo el cómo vamos a funcionar. A nuestros estudiantes lo hemos visto, lo vivimos duro al inicio de la pandemia. Ahorita creo que ellos ya están ubicándose en que hay que entrar a los seminarios, entrar a sus clases virtuales, se están readaptando a todo esto. El tema de la resiliencia se ha vuelto bien importante. Nosotros les hemos comentado que este tipo de seminarios, de hecho su seminario me gusta mucho para el área de acompañamiento psicológico que tenemos. Ojalá nos acepte una invitación, les voy a Claro que sí. comentar. Nada. Ojalá, porque este tipo de seminarios son los que muchas veces necesitamos para irles diciendo a nuestros estudiantes, pues, no hay que rendirnos, no hay que rendirnos, hay que seguir entrando. A veces las ponencias no son tan buenas porque también los profesores estamos aprendiendo en esta nueva modalidad. Las clases a veces se les hacen aburridas a los muchachos, pero los maestros también les está costando muchísimo. Entonces, híjole, mm, tomé nota de muchas cosas de las que dijo. La verdad no tenía el gusto de conocerle. Gracias al maestro Edgar Alcántara por invitarla. Y pues encantados, ojalá sí podamos tener otra de sus presentaciones en nuestra área de acompañamiento psicológico, que también se abre no solo a los estudiantes, sino a toda la comunidad del CIBNO, ¿no? Ay, Gracias. muchísimas gracias por tus comentarios, gracias, y así es. Algo que de hecho mencionas muy importante es que justamente todo esto que explico yo acá del rompimiento de viejos hábitos y adoptar nuevos hábitos, pues yo creo que para todos fue muchísimo más evidente en la pandemia y no nos avisaron. O sea, nos tocó así, ¡pum! Ahí sí que no fue, el estímulo no fue, ay, a ver si quiero, o porque me diagnosticaron algo, sino nos tocó a todos. Entonces, ahí entra, bueno, y pues primero como el revolcón, ¿no? Y esto cómo se maneja. Pero después, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo estoy? ¿Dónde estoy parado y para dónde voy? ¿No? Y sí es muy importante tener en cuenta que muchas veces, y sobre todo en el área de ciencias, a veces somos como, no, el trabajo, el trabajo, el trabajo, pero realmente hay que voltear a ver también cómo estamos nosotros. Algo que, por ejemplo, yo recomiendo un montón es que dentro de nuestra rutina diaria leemos al menos, si es que estamos muy apretados de tiempo, que todo lo estamos en algún momento, pero leemos 5 o 10 minutos a una rutina de autocuidado que nos guste, ¿no? Para una puede ser, no sé, hacerse la mascarilla, algo tan simple como eso, pero para el otro puede ser leer,
para la otra persona puede ser meditar, pero que se le dé ese espacio porque a veces lo hacemos a un lado, pensamos que no es importante, pero es el momento de conexión con nosotros mismos y sobre todo para ver en dónde estamos parados en ese momento, cómo estamos, cómo nos sentimos y no estar en automático. Y pues yo encantada, si me invitan a más charlas, yo la más feliz de todas de compartir esto. Claro que sí. Gracias. A ti. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Eh, Tenemos otra participación. Es de Bardo. Leobardo, por favor, si abres tu micrófono, por favor. Sí, claro. Hola, muchas gracias por este tema. De hecho, mi pregunta o mi comentario va relacionado más o menos con lo de la doctora Gracia. Tomando el tema de que estamos en un sistema de posgrado y donde ha cambiado mucho la motivación últimamente. Pero incluso antes de pasar por esta pandemia, yo he notado que muchos estudiantes, me incluyo, entramos con toda la motivación del mundo porque vamos a trabajar con un tema que nos interesa, porque nos gusta la ciencia, nos gusta la investigación, pero ya entrando en el sistema me doy cuenta que muchos de los participantes, muchos de los estudiantes decaen mucho en esa motivación. No sé si tenga que ver con algo en específico, porque aunque entres con toda la motivación del mundo, he notado que a ciertas personas se le dificulta continuar con escribir la tesis, con hacer cierta investigación, con hacer cierto trabajo. Siento que ya lo has hecho, siento que eres bueno en eso, pero sí se nota un bajón en la motivación, que hay gente que dura más de los 2 años, más de los 4 años en terminar una tesis en la que básicamente te estás convirtiendo en un experto, ¿no? Que es un tema que dominas y que fácil la pudieras terminar a tiempo y con todo bien, ¿no? Pero como que llegamos a ese punto en donde decae mucho esa motivación, sentimos que no vamos a poder o dejamos incluso semanas, meses sin trabajar en ese tema, que se me hace algo curioso, porque no siento que no debería ser así, pero es algo que pasa y lo he visto con muchos compañeros en muchas partes, en muchos posgrados. No sé si Así es. tenga algún comentario sobre esto. Mira, yo también lo vi un montón, ¿no? Tanto desde la licenciatura, ¿no? Que te hablo que entramos 200 personas y terminamos 20. En el posgrado, sí, es algo que pasa todo el tiempo, pero yo pienso que ahí funciona de forma similar a justamente un cambio de hábitos. ¿A qué me refiero con esto? Tanto para tú terminar un posgrado, tienes que tener esas metas fijas, ¿no? Tienes que tener clarísimo para dónde vas y sobre todo clarísimo por qué lo estás haciendo. Y en lo personal, lo que encontré, por ejemplo, con muchos compañeros es que no tenían muy claro por qué lo hacían, ¿sabes? Entonces, sí, no, pues, ¿para dónde voy? No, pues sí, yo quiero ser maestro en ciencias, yo quiero ser doctor en ciencias, pero ¿por qué? Porque mi mamá me dijo, porque todos en mi familia son doctores en ciencias, ni modo que yo no, porque incluso puede llegarse al punto que, pues es que es el paso a seguir, no hay otro, ¿no? O sea, ni modo, si no hago eso, entonces, ¿qué otra cosa voy a hacer? ¿No? Entonces yo pienso que un punto álgido es el por qué lo estamos haciendo. Si nosotros tenemos claro el por qué, que en este caso sería como el equivalente al detonante que yo les mencionaba para hacer un cambio, si nosotros lo tenemos muy claro, entonces va a ser más fácil. No estoy diciendo que no va a haber ningún obstáculo, seguramente sí, pero va a ser más fácil que mantengamos la motivación, la fuerza de voluntad y la disciplina, ¿no? Pienso que sí, el punto álgido es ese, bueno, ¿yo por qué estoy haciendo esto realmente? Realmente el hecho de que yo esté haciendo este posgrado es porque es lo que yo quiero para mi vida, es mi propósito de vida hacer esto, o no está para nada alineado con mi propósito de vida y simplemente lo estoy haciendo porque era el paso a seguir y a mí me dijeron que era el paso a seguir y hasta ahí. Entonces pienso que ahí está el punto álgido. Sí, claro, muchas gracias. Con gusto. Gracias, Bardo. Tenemos otra participación. Es de la maestra Sara Burrola. Adelante, Sara, si abres el micrófono, por favor. Hola, muy buen día. Buenos días.
aquí me pongo. Aquí está. Pues primeramente agradecerte, Andrea. Muy bonita tu charla. Me encanta justamente lo que mencionas desde el inicio de tu presentación, que es la parte conciencia, ¿sí? Pero también con la conciencia de cómo nosotros podemos implementar algún tipo de cambio de hábitos. Y en esto es muy importante lo que la doctora Franco aquí menciona, que muchas de las preguntas, por ejemplo, la de Bardo, que fue anterior a la mía, es una resistencia al cambio, es una resistencia a paradigmas, es una resistencia de nuestra mente a intentar algo nuevo. Entonces, este tipo de charlas de reinvéntate es justamente eso, es eh, cada uno de nosotros de manera individual, porque nadie nos puede decir qué es lo que tenemos que hacer, porque ahí entra la otra resistencia. Entonces, es invitarles a todos nuestros estudiantes de posgrado aquí de la institución a que tomen un poquito, una guía, un consejo de los que Andrea aquí nos está dando y adóptenlo en su día a día. Y como siempre les digo, no tengan ahora sí que temor de buscar ayuda, sobre todo en estas épocas de pandemia en los que todavía estamos en que regresamos, nos adaptamos y también de entender desde la empatía que así como tú te estás sintiendo, probablemente tu maestro o probablemente tu guía o probablemente tu asesor esté pasando por procesos similares. Entonces, reinvéntate es abrir tu mente, estar ahora sí que ahora sí, experimentar, como dijo Andrea, con el método científico con el que tú conoces, con el que te están enseñando desde el día uno en tu posgrado, pero aplicarlo a la vida real. Andrea, pues muchísimas gracias de verdad por haberte atrevido a tomar este seminario. Me encantó. Y pues ahora sí que, ¿qué consejo alrededor de esto que les estoy diciendo, qué consejo les dejas tú a los estudiantes? ¿Cómo puedes, así como la frase final de reinvéntate y evita la resistencia a esos cambios? Pues primero, yo creo que lo más importante es que no se olviden de sí mismos. Y es algo que, a ver, yo también estuve ahí, ¿no? Y también fui estudiante mucho, y me encanta, sigo siendo estudiante, pero por mucho tiempo fui una estudiante que me olvidé de mí misma. ¿En qué sentido? Claro, yo estaba haciendo mi posgrado encantada de la vida porque amo la ciencia, pero dejé totalmente a un lado mi salud y otros aspectos de, a ver, el ser humano es una combinación de todo, ¿no? No somos solo un aspecto, entonces no se olviden que también son todos esos otros aspectos, ¿no? Son familia, son seres sociales, son seres que también necesitan momentos de introspección, son seres que necesitan descansar, son seres que para que puedan aportar a la ciencia necesitan estar saludables, si no, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, no se olviden de sí mismos. Si creen ustedes que están bien, siempre van a poder estar mejor. Y una cosa muy importante es que ser saludable y tener salud no significa no estoy enfermo. Ser saludable significa que tengo en equilibrio las áreas de mi vida, ¿no? No es simplemente, ay, no, no tengo ningún síntoma, no me duele la cabeza. Eso no es ser saludable. Ser saludable es que todas las áreas de mi vida están en equilibrio, incluyendo también esta que es el área profesional. Entonces yo creo que eso es lo más importante y un cambio siempre va a generar miedo, resistencia y vamos a querer salir corriendo, pero que el miedo no sea lo que los espanta, sino que ese miedo sea la brújula que los lleva hacia el cambio que deben hacer. Efectivamente, y creo que ha cerrado con la palabra perfecta, la brújula. Tengan su brújula siempre al lado de ustedes. Andrea, pues muchísimas gracias. Gracias a Y ti. el resto de los chicos, pues ahí está el consejo. Edgar, gracias. Gracias, Sara. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo y todavía una participación más.
El doctor Jorge Chávez. Jorge, si abres el micrófono, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Pues igual, muchas gracias por su presentación, doctora. Yo tengo dos comentarios. Uno es sobre, en el caso de los estudiantes, lo que comentaban, ese, vamos a decir, problema que yo creo que todos los que estudiantes pasan y pasamos, nosotros también lo pasamos, de no estar motivados, de a veces que el camino se nos hace difícil, ¿no? Y más con lo de la pandemia, pues ya lo sabemos todos, ¿no? Yo, pues yo lo que veo aquí es que ya les dio usted unas claves, pues, perfectas para que puedan tener, una guía. Exactamente, usted lo que nos acaba de dar es una guía muy buena. Yo aquí anoté, por eso estos pasos de impulsar el cambio, esos 5. A lo que voy es llegar a la disciplina. Creo que eso es lo que más ayuda en estos casos, ¿no? Yo afortunadamente cuando hice el doctorado y la maestría, no sé cómo, pero llegué a esa disciplina y lo pude lograr. Tiene unos resultados increíbles. A veces uno termina, yo después de que terminé ya me di cuenta de lo que logré, ¿no? Entonces, por poner el ejemplo, yo el doctorado lo hice en 3 años, Ok, gracias a la disciplina. claro. Entonces, pero en ese momento yo no le di importancia, ¿no? Yo terminé y pues a buscar trabajo y pues ya después me doy cuenta cuando veo a los estudiantes, que todos tienen ese detalle, ¿no? Por Así. otro lado, también mi comentario es sobre pues la plática en sí de los hábitos. Es algo muy, muy complicado porque yo doy pláticas sobre el cuidado ambiental, justo en estos días hemos dado pláticas a eso, y digo que hay que cambiar nuestros hábitos porque tenemos muy malos hábitos de no cuidar el ambiente. Yo les pongo siempre el ejemplo del papelito en la bolsa, que tenemos el hábito de que en lugar de ponerlo en un recipiente, lo tiramos al piso, no lo tiramos, es un mal hábito, ¿no? Y lo tenemos, entonces yo le digo a generalmente son jóvenes, son estudiantes muy jóvenes, pues que hay que cambiar los hábitos, hay que generar nuevos hábitos, pero les digo, son tan difíciles como cuando una persona nunca ha hecho ejercicio y quiere hacer ejercicio, una persona que tiene sobrepeso igual y que no puede bajar de peso. Entonces, es tan difícil cambiar esas cosas como reciclar. Así les digo a mis estudiantes. Los invito, pero yo les digo que es tan difícil como es este tipo de cuestión. Esos serían mis comentarios y nuevamente muchas gracias. Ay, no, muchas gracias a usted. Y sí, efectivamente, claro, en la cuestión ambiental, cambiar un hábito es que es instalar algo nuevo, definitivamente. Entonces, si yo nunca estuve acostumbrado a reciclar, pues es instalar un hábito nuevo, pero ahí sí que funciona de la misma forma que empezar a hacer actividad física. Fácil no es, pero entonces si seguimos esos pasos, claro que lo podemos instalar, eso sí, sin duda alguna. Y es algo que además, pues yo creo que en ese caso, pues es que ya nuestro planeta nos dice como, oigan, no, pues es que si no lo hacen, pues, o sea, ya para dónde vamos, ¿no? Entonces como que ya es toca o toca. Ahí no es porque a ver si quiero o por placer, no, es porque tocó, porque o si no, se nos acabó esto. Así de simple. Gracias. A usted, gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues ya llegamos al tiempo. De cualquier manera, como indicó la doctora, estaría ella en la mejor disposición y proporcionando obviamente sus datos para quien esté interesado, ¿verdad? Así es. Y pues con esto damos finalización al seminario del día de hoy. Les pediría por favor a todos los asistentes si pueden encender su cámara para hacer una captura de pantalla, por favor, antes de que abandonen la sala. Y pues decirle a la doctora que muchísimas gracias de nueva cuenta. Su reconocimiento, su constancia, se la haremos llegar en el transcurso del día. Y de verdad, muchas gracias a todos ustedes por haber atendido el seminario. Estaremos pendientes para anunciarles el día próximo, más bien el próximo seminario, hacer lo conducente para estar todos presentes en este seminario.
Nuevamente, gracias a todos y le reitero de nueva cuenta, yo sé que ya lo he hecho muchas veces, pero una vez más no hace daño. Gracias, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias a Y usted. pues estamos a sus órdenes de todos ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.